Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la capacitación sobre normativa vigente en materia de cannabis medicinal. Esta actividad está orientada a profundizar el conocimiento sobre las normativas de fondo y forma aplicables al cannabis medicinal. La capacitación estará a cargo del doctor Tobías Brogini, presidente de la Fundación Chaco Cultiva, una ONG cuya finalidad es la investigación médica, científica, legal e industrial del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor a través de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud, asesorando a particulares y empresas dentro del marco normativo vigente. Le damos entonces la palabra al doctor Brogini. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría hacer unos agradecimientos especiales al Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, porque a través de la acordada del 29 de abril autorizó la realización de esta capacitación al Centro de Estudios Judiciales de la provincia del Chaco, en particular a la doctora Rosario G, que me dio las herramientas dentro del centro de estudios para poder llevar a cabo esta capacitación, y al doctor Víctor del Río, que fue quien, dentro del Superior Tribunal, primero que nos reunimos a los efectos de contarle los avances que veníamos desarrollando hace varios años. Y no quiero dejar de mencionar a María Teresa y a Carolina, que me están tratando como si fuese un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que me siento pero muy agradecido por eso. Bien, como bien se dijo en la presentación, yo soy el presidente de la Fundación Chau Cultiva, una ONG que se dedica estrictamente al desarrollo, a la investigación, a la clínica, a la parte medicinal, terapéutica, al cultivo, a las extracciones y a la dispensa de cannabis medicinal. Pero además de eso, soy abogado del foro, tengo mi estudio acá en Chaco y en Formosa. Además, soy profesor de Derechos Humanos de la Universidad de la Cuenca del Plata desde hace muchísimos años. Y en particular, para el desarrollo de esta capacitación, tengo estudios universitarios, los que existen en la actualidad, que son dos diplomaturas universitarias, una en la Universidad de Chilecito de La Rioja y en la otra en la Universidad Nacional de San Luis. Bien, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es, como fue publicitado y difundido por todos los medios posibles y redes sociales, es una capacitación en una jornada sobre la normativa vigente aplicable al cannabis medicinal. ¿Y cómo vamos a hacer el abordaje de esta capacitación? Hace muchos años que el cannabis y los diferentes tipos de drogas son, de alguna manera, temas tabú. Esto quiere decir que no se conoce demasiado al respecto. Entonces, en el abordaje que vamos a ir haciendo, lo vamos a dividir como en cuatro etapas. En primer lugar, vamos a hablar de la planta de cannabis, y no lo voy a aburrir, sino de carácter en general, para que todos tengan más o menos una idea de que esta planta no se circunscribe a lo que la gente considera que es ese cigarrillo de marihuana que te marea, sino más bien tiene diferentes propiedades, diferentes usos y sobre todo diferentes potencialidades. En el plano o en el aspecto específico del desarrollo de nuestra capacitación va a estar la normativa vigente aplicable en la actualidad, sin que por ello obviemos un recorrido histórico que tenemos que hacer de las diferentes regulaciones que tienen que ver con las sustancias psicotrópicas, con las drogas, entre otros. La tercera parte de la capacitación va a estar ejemplificada a través, dice, casos y jurisprudencias. Pero la idea es poder hablarle de uno o dos casos prácticos que tienen que ver con las autorizaciones administrativas que se requieren para el desarrollo del cannabis medicinal, y sí poder mencionar al final un pequeño compendio de jurisprudencia, por supuesto súper actualizada, porque la normativa vigente y actual es muy nueva, al lado con la ley de drogas que también sigue vigente.
Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por 4 o 5 jurisprudencias, año 2022, 2023, para finalmente abrir la posibilidad a las preguntas. Y cuando me refiero a la posibilidad de las preguntas, motivo a todos los que estén escuchando esta capacitación a hacer cualquier tipo de preguntas. ¿Por qué? No solamente plenamente jurídicas, porque sucede día a día que todos conocemos a alguien mayor que toma aceite de cannabis. Ahora, ¿alguien se preguntó la analítica del aceite de cannabis o a qué quimiotipo pertenece o dónde lo consigue o cómo está compuesto o qué requisitos administrativos necesito para ir a comprar en una farmacia un aceite de cannabis en vez de a la vuelta de la casa? O en su defecto, si fuese técnica jurídica. Si voy a desarrollar un allanamiento en un lugar que la inteligencia determinó que había 120 plantas, ¿sí? Una cantidad inconmensurable. ¿Cómo se relaciona eso con la necesidad de plantas que vos necesitás según el Instituto Nacional de Semillas para poder trazabilizar una genética y poder inscribirla? Es lógico que necesitas una determinada cantidad de plantas que sea estable. Por eso, si bien estas son preguntas ejemplificativas, la idea es motivar a que a través de las preguntas puedan sacarse las dudas que consideren pertinentes, o cómo se hace un aceite de cannabis, o lo que ustedes quieran preguntar. Bien, tal como dije inicialmente, íbamos a dar un pantallazo de lo que tiene que ver con la planta de cannabis, o como vulgarmente se llama la planta de marihuana. Técnicamente la planta se llama Cannabis sativa L. Eso se debe a que esta fue descubierta y clasificada por un científico botánico llamado Linnaeus y por eso lleva esa L al final. No es una planta que haya aparecido hace 30 años, desde los hippies en la década del 70, 80. Es una planta que tiene muchísima más historia. Y esa historia se remonta hasta 8.000 años antes de Cristo. ¿Cómo? Sí. Efectivamente, hay registros de que en Asia, más precisamente en China, la planta era utilizada para el tratamiento de ciertos dolores que no tenían su correspondiente tratamiento o ciertas conductas particulares que a través del cannabis lograban algún tipo de mejora. Entonces, si buscamos en el tiempo, no es una planta nueva, sino una planta de muchísimos años de existencia. Continuando con la historia, en el año 2800 a.C. aparece por primera vez en la farmacopea. ¿Qué es la farmacopea? Hoy en día la farmacopea está compuesta por cada una de las listas de medicamentos que existen en cada uno de los estados y hay una que maneja la Organización Mundial de la Salud. Imagínense que en el año 2800 a.C. esta farmacopea está más o menos constituida por aquellos registros que fue encontrando la historia de cada una de las cosas, de las construcciones hasta específicamente de la indicación de que se prescribía cannabis para ciertas dolencias, para ciertas descomposturas, no quiero decir patologías porque no se tenían claro cuáles eran las patologías que trataba, pero sí se utilizaba como medicina. En otro aspecto tuvo la planta de cannabis una presencia de tipo religiosa, históricamente hablando, pero a los efectos de esta capacitación no viene a colación. Con posterioridad, no en el plano ya tanto medicinal, sino como la utilización de la planta. El Imperio Romano también utilizaba este tipo de plantas para poder desarrollar parte de la medicina que llevaban adelante. ¿Cómo llega o cuál es la historia de la planta en la República Argentina? Uno parecería creer que, como dije al principio, desde la década del 70 aparecen este tipo de plantas en nuestra región. Pero si nos remontamos en la historia, vamos a encontrar a ni más ni menos que Manuel Belgrano, cuya formación era francesa y adquiere muchos conocimientos de la utilización de este cannabis
pero en su fase industrial, es decir, en la posibilidad de que el cannabis te permita hacer telas, sogas, cuerdas. Bueno, decía entonces Manuel Belgrano, ni más ni menos, en el año 1790, pretende que en todo el territorio bonaerense se siembre y se cultive cannabis sativa L. Te estoy hablando al punto tal, perdón, al punto tal de escribir en el año 1797 como un pequeño manual de cultivo, en el cual indicaba el mismísimo Manuel Belgrano cómo germinar una semilla de cannabis, en qué tiempo del año, qué periodo de luz debía dársele a esa planta y cómo cosecharla al final del camino para después cómo obtener lo necesario para las utilidades que él pretendía, que aclaro, en este caso era más textil que medicinal, que es lo que nosotros venimos a hablar. El tema es que es en la actualidad y a través de las diferentes, en realidad comienza en el año 1910 el cannabis a ser cercenado, sobre todo después del fracaso de la ley seca de Estados Unidos y sin mucha fundamentación científica que así lo determine, empieza una época de mucha prohibición en relación con el cannabis en todas sus fases. Tanto Estados Unidos como Rusia empiezan su famosa guerra contra las drogas, que de alguna manera ha restringido a través de las convenciones internacionales y casi hasta la actualidad todo el tipo de tráfico, de uso, no uso indebido, sino de uso, al menos de el cannabis. Y para situarlos en la actualidad y ya salir un poco de la historia de la planta o de la historia del cannabis, hoy en día, el cannabis se utiliza en su faz medicinal en muchos países del mundo, tales como Argentina, Canadá, Gran Bretaña, Italia, aunque ahora ajustaron un poquito las normativas, en el Reino Unido, y de manera recreativa, que es otra discusión, que puede ser una de las preguntas del final, ¿y qué pasa con el uso recreativo? ¿Sí? Y de manera recreativa, decía, en algunos estados de Estados Unidos, en Holanda y en algunos estados de Canadá. Para adentrarnos un poquito más, y no voy a hacer una clase de botánica, por supuesto, porque no venimos a eso, lo que pasa es que la parte que más sorprende a la gente en las diferentes capacitaciones, cuando estamos en público en general, es la cantidad de cosas que se puede hacer con la planta de cannabis y también un poco le despierta el bichito a la gente de cómo se cultiva esta planta, porque icónicamente la ha visto por todos los lugares del mundo, ¿sí? O la hoja de cannabis, o la flor de cannabis, o esas cuestiones. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para que puedan tener conocimiento acerca de la planta en sí. Es una planta que se conceptualiza como del tipo dioica. Y ustedes dirán, ¿qué significa dioica? Dioica es ni más ni menos que tiene sexualidad. ¿Sí? La planta puede ser del tipo femenina o del tipo masculina. En la imagen ustedes van a ver inflorescencias femeninas a la derecha, lo que la gente vulgarmente llama cogollo, y en el lado izquierdo de la imagen, esas pelotitas, es una planta masculina, ¿sí? Que son las flores de las inflorescencias de la planta masculina que se abren y expulsan el polen. Ese polen vuela por el aire y en la planta de la derecha, es decir, en la inflorescencia femenina, esa que ustedes ven toda vertical, se apoyan las partículas de polen y de esa manera tienen su correspondiente sexualidad para mejorar la especie o para desarrollar otro tipo de plantas o finalmente para dar semillas. Como toda planta, requiere obviamente de una fotosíntesis, es decir, un periodo determinado de luz. ¿Qué quiero decir con el periodo determinado de luz? La planta tiene dos estadios, ¿sí? Tiene un estadio en el cual desarrolla toda su vegetación, es decir, sus ramas y sus hojas, y un periodo de floración en la cual
deja de producir tanto volumen de la planta y se concentra en hacer las flores que ustedes están viendo claramente a la derecha, en el caso más conocido o visible. El ciclo de la planta, es decir, la planta en su naturaleza pura, tiene un ciclo anual. ¿Y por qué tiene un ciclo anual? Si nosotros decimos que para crecer necesita una cantidad importante de luz, la planta debe estar en su periodo vegetativo en el solsticio de verano, es decir, cuando los días son más largos y las noches son más cortas, porque requiere el crecimiento de la planta. Entonces, si yo tuviese que trazar en un almanaque cuando comienzo la germinación en ese ciclo anual, voy a arrancar en septiembre para que una vez que crezca la planta, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero tenga sol pleno, 18 horas de luz, 16 horas de luz, ¿sí? Y la noche se acorta. Y como la planta para florecer necesita bajar esa cantidad de horas de luz, en marzo y en abril se reducen las horas de luz, termina de florecer y en mayo podría estar cortándolas, ¿sí? Eso sería un cultivo absolutamente natural, a campo traviesa y dependiendo de las condiciones naturales. Lo que se conoce como un cultivo a gran escala, como hay en California, en muchos lugares, o cultivo outdoor, se dice en la queja, porque, en la jerga, porque está simplemente al aire libre. Pero no solamente es el único tipo de cultivo que existe, también existen los cultivos indoor. Esos cultivos indoor en el lenguaje vulgar son las famosas carpas que una persona puede tener en su casa. Es lo que sucede con el cultivo indoor, aunque se pueden hacer salas de cultivo mucho más grandes, e igual el cultivo es intensivo y controlado. Lo que sucede es que uno maneja el periodo de tiempo. Entonces, en lugar que tenga naturalmente 13, 14 horas de luz, 15 en verano, por otras tantas 8, 9 de oscuridad, uno le puede otorgar 20 horas de luz por 4 de oscuridad. Y cuando llega el momento de la flora que necesita más oscuridad, le da 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Entonces, ese ciclo anual del cual estábamos hablando de la planta en su naturaleza, se puede reducir a 4 meses. Entonces, se pueden sacar de alguna manera 2 o 3 producciones por año. Ahora, después de recorrer más o menos que está bien, femenina, masculina, y sabemos desde la germinación hasta la flor o hasta su terminación, cuánto es el tiempo y cómo se desarrolla, tenemos que ver cuál es el resultado. Es decir, cuáles son, se me escapó el mouse, cuáles son los frutos y consecuentemente los derivados de este tipo de planta. Bueno, el más significativo es el que venimos ya mencionando, que es la flor misma, ¿sí? A la derecha ustedes tienen una flor pistilada, porque se ven esos pistilos transparentes que son pegajosos, y esa es una flor femenina. Y a la izquierda se ve técnicamente lo que se llama una flor estaminada, que son esas pelotitas de estambres que forman diferentes estambres, y que es la inflorescencia masculina. Como otro resultado, tenemos que, después de retirar las flores, nosotros tenemos un gran tronco con una corteza. Es decir, el tallo y la cañamisa se llama técnicamente para no aburrirlos. La particularidad es que sobre ellos puedo desarrollar, una vez que los proceso, como está la imagen de la izquierda, hempwood o madera de cáñamo, o en su defecto, diferentes fibras de las cuales puedo obtener diferentes sogas, ¿no es cierto? Y en tercer punto, o el tercer resultado que puede dar la planta de cannabis, son, en cuanto a los frutos, los granos. Los granos no son ni más ni menos que las semillas. Ahora, si yo de repente prenso esos granos, puedo obtener aceite. Y si de repente los proceso, puedo obtener harinas. Y si de repente los industrializo, puedo obtener una proteína en polvo. Entonces,
empezamos a abrir los ojos y empezamos a decir, pero entonces esta planta no solamente era ese cigarrillo de marihuana el cual hace que una persona anda mareada, sino que empieza a tener un potencial absolutamente diferente. Y profundizo sobre esto. Una vez que obtenemos cuáles son los frutos o los resultados de la planta, vamos a ver cuáles son los derivados. Y ahí voy, ahí. Dijimos entonces, el resultado son flores, el tallo y las semillas. Y ahí van a aparecer los derivados. En primer lugar, los derivados nutricionales. ¿A qué me estoy refiriendo con derivados nutricionales y por qué muestro una barra de cereales? Dije que con estas semillas, con los granos finales de los frutos, se podía hacer harina, se podía hacer aceite. La particularidad y que la gente se comienza a sorprender es que la semilla de cannabis tiene 32% de proteínas, únicamente es menor que la semilla del lino, que tiene casi 50, tiene 22% de carbohidratos, tiene omega 3, 6 y 9. Una sola semilla, es decir, no tengo que vincular dos elementos para tener un valor nutricional de estas características. Entonces, los derivados nutricionales tienen una potencialidad única y por supuesto que la nutrición es parte de la medicina, motivo por el cual uno se lleva a preguntar, entonces, ¿por qué el Chaco para paliar el hambre, que hoy lo hablaba con las chicas que me atendieron como un rey aquí en la Cámara Contencioso Administrativa, entonces, ¿por qué el Chaco no produce líneas de financiamiento para hacer barras de cereales para darle a los chicos en la escuela primaria? Porque es una droga y la gente se agarra la cabeza. No, señor, no es una droga, es un alimento, es una medicina, por supuesto que es un estupefaciente, como ya lo vamos a ver, pero tiene derivados que tienen una potencialidad mucho mayor que hablar solamente de un aspecto, que es un cigarrillo de marihuana psicotrópico, o como la gente llama, un porro. En segundo punto están los derivados terapéuticos. Y aquí sí, un poquito de atención, porque lo digo. La planta de cannabis tiene más de 100 cannabinoides. ¿Qué son los fitocannabinoides? Todo el mundo conoce el THC, ¿sí? El THC es el que contiene el cigarrillo de cannabis que te marea. O todo el mundo conoce el de la famosa crema Ratizalil, creo que es la marca CBD. Ahora existe CBN, CBG, THCA, que cuando se oxida el THC, no voy a nombrar los 100 fitocannabinoides, pero se han encontrado más de 100 fitocannabinoides y cada uno tiene propiedades distintas para tratar diferentes patologías. En consecuencia, y ellos salen, sí, de las inflorescencias, es decir, de las flores que vimos, una vez que yo hago las extracciones es lo que la gente conoce vulgarmente como hacer un aceite, ¿sí? Una vez que yo hago estas extracciones, de esa manera y de la planta, obtengo los derivados terapéuticos que tienen que ser para tratar la ansiedad, para tratar la anorexia, para tratar el bruxismo. Pero eso tiene que estar debidamente analizado y ser consecuente con la planta que estuve desarrollando. Y si les cuento que la planta de cannabis tiene vitamina B1, vitamina A, vitamina 4, vitamina 6, vitamina E, que es súper antioxidante, las mujeres que están presentes lo van a saber perfectamente de sus productos cosméticos. ¿Puedo hacer o no ungüentos o crema como derivado cosmético? Si es antioxidante y tiene estos beneficios para la piel. Entonces volvemos a lo mismo. No es solamente una planta que está desarrollada para hacer un cigarrillo. No es una planta que está desarrollada y es necesario la capacitación que se lleva adelante para que la gente comience a tomar conciencia de que estamos hablando de una materia más que puede ser efectivamente tratada como un estupefaciente, pero que tiene todas estas propiedades y no me voy a quedar acá. Si bien no es tema específico de esta capacitación, no puedo dejar de decir que otro de los derivados que tiene nuestra planta de cannabis es su uso industrial. Lo que están viendo a la derecha es un hemp concrete. Es un concreto de cáñamo como un ladrillo hueco, pero hecho de la fibra y de la cañamiza de la planta que estamos hablando. Y lo que está a su izquierda es un edificio completo que está en California levantado de estos ladrillos. Pero no termina ahí. Si yo te digo que se puede hacer steel framing, polímeros son, por ejemplo, unos anteojos que en lugar de ser de plástico, que tiene un nivel de contaminación
monstruoso se hace con un tipo de planta que es absolutamente natural y ecológica. Y si puedo hacer aislantes para poner en los techos, porque es mucho menos ignífugo que la madera, que el plástico, que otros. Y si te digo como hoy que podíamos hacer telas, y finalmente no hay punto de comparación entre el papel de celulosa, fuera Botnia, con el papel de cannabis. ¿Por qué? Porque los procesos químicos que se hacen sobre este son mucho más naturales que los que se hacen con celulosa. De alguna manera, y para no cansarlos, si a esto le agrego que se le puede dar un uso veterinario, es más, aprovecho, no va a estar conectada porque ella es veterinaria, pero trabajo en conjunto con la doctora Bracone, que es de otra fundación que en el Chaco desarrolla cannabis medicinal. Ella utiliza o hace uso terapéutico en animales que tienen epilepsias, en animales que tienen cáncer terminales, en los cuales tienen dificultades para comer y de esa forma puede tratar. Imagínense, perdón, imagínense si le agrego a esta planta, que no es que quiera idolatrarla, sino ser objetivo en cuanto a las propiedades que tiene. Imagínense si les cuento que produce la bioremediación del suelo. ¿Qué significa eso? Tiene una raíz pivotante y raíces secundarias que permiten que el sustrato se airee y que los bichitos que andan en el sustrato lo reconstituyan, lo bioremedien. Entonces sería lógico que si uno pone cannabis, después el suelo está mejor y más apto para hacer soja. De esa manera lo destruye, vuelve a poner cannabis, limpia el suelo. ¿Qué quiere decir? Que estamos, perdón, y una cosa más, que está muy de moda en la actualidad por el proceso de fotosíntesis que utiliza y por el volumen de sus plantas, lo que hace es una captación de carbono mucho más importante que las plantas comunes. Entonces, habrán escuchado por ahí los famosos créditos de carbono. Los créditos de carbono son aquellas empresas multinacionales que a través de sus procesos químicos destruyen el medio ambiente, tienen que salir a comprar créditos de carbono a personas que a través de las buenas manufacturas desarrollen cultivos que capten ese carbono que afecta al ambiente para poder seguir funcionando. Están los convenios internacionales. Espero haber establecido un pantallazo general para que uno no se haga la idea de que solamente esta planta tiene un solo uso y ni siquiera tiene un segundo solo uso medicinal, sino que tiene un uso nutritivo, un uso industrial y un uso agroecológico por la semilla misma. Y por supuesto que después de eso hay que tratar a estas plantas como se tratan la mayoría, eh, mm, con las prácticas de manufactura y lo que tiene que ver con el desarrollo del cultivo y no utilizar cuestiones que sean tóxicas o diferentes pesticidas, nutrientes que sean lo más naturales posible. Bien, en cuanto al abordaje de la primera parte, es decir, el conocimiento de la planta de cannabis, eh, creo que ha quedado de alguna manera completo para poder llevarse ese pantallazo de que la expansión que tiene esta planta, los usos que tiene esta planta o las propiedades que tiene la misma van mucho, pero mucho más allá del uso que en lenguaje vulgar o vulgarmente o socialmente la gente conoce y deberían realizarse este tipo de capacitaciones para que la gente tome conocimiento de todas estas cuestiones. Pero vinimos a ser un poquito más técnicos, ¿sí? Y vinimos a hablar de la normativa vigente o la normativa aplicable al cannabis medicinal. En primer lugar, tenemos que entender lo que ya veníamos comprendiendo, es que en el régimen legal el cannabis va a tener implicancias en tanto y en cuanto se lo trate como un estupefaciente, en tanto y en cuanto se lo trate como una medicina paliativa, terapéutica, acompañante del dolor, o en tanto y en cuanto se lo trate como una cosa o como un objeto de la industria.
Es decir, yo voy a tener normativa aplicable para cada una de esas esferas. Hagamos un poco de historia o pongámonos en el contexto y comencemos a elaborar cuando se fue escribiendo toda la normativa de cannabis en general, de drogas y en particular de cannabis medicinal. Existe un marco jurídico internacional que está dado principalmente por las convenciones únicas de drogas, de sustancias psicotrópicas, que se desarrollaron durante el año 1961, 1971 y 1988. Tomemos la de 1961. Ahí hay una particularidad. El cannabis no existía como droga aislada. Entonces, pero sí se tenía evidencia de que el consumo de esa planta determinada tenía efectos sobre la conducta de las personas. En consecuencia, no se la puede encasillar como un tipo de droga con un ingrediente activo, se llama IFA eso, ingrediente farmacéutico activo, sino que en la Convención de 1961 lo que se hace es conceptualizar a la planta de cannabis, que son todas las sumidades, sumidades son las partes superiores de cualquier tipo de planta, todas las sumidades, semillas y hojas que están prendidas al tallo, no así las que cayeron, ¿sí? Siempre y cuando a esas unidades, flores y hojas no se les haya extraído la resma o resina, porque el componente activo es la resma o resina. De manera que no lo trata como una droga, sino lo trata como una planta. Además de eso, conceptualiza lo que se llama resma o resina de cannabis, que es aquella que por una atracción natural, por ejemplo por presión, o por alguna tracción o retiro industrial, es retirada de la planta. Es decir, cuando yo puedo sacar una esencia, un aceite, y queda la planta a un lado y el aceite del otro. Eso es lo que se conoce como resina de cannabis. Pero al momento de definir o de establecer cuáles son los estupefacientes, lo que hacen las convenciones del 61, 71 y 98 es crear las famosas cuatro listas en las cuales se discriminan los estupefacientes de mayor a menor gravedad o viceversa, depende en cuál de las dos convenciones me pare, y va a definir clasificándolo en cada una de ellas. Entonces, el estupefaciente es la sustancia natural o sintética que figuren en estas cuatro listas. Decía entonces, en la lista 1 del 61 aparece, por ejemplo, la heroína, ¿sí? Que tiene un nivel perjudicial, un nivel de adicción y una potencialidad perjudicial muy grande de la que no está o de la que está excepcionalmente autorizada el desarrollo de las investigaciones científicas siempre con una autoridad de aplicación. O en su defecto, en segundo lugar, se encuentra la lista en la cual la potencialidad perjudicial es menor, en consecuencia se autoriza siempre con una receta archivada. El ejemplo más claro es, por ejemplo, la codeína. En la lista número 3 se encuentran eh, un mix de la lista número 1 y número 2 de las menos perjudiciales y que requieren, por supuesto, también una receta. Y en la cuarta vuelve a la gravedad de las sustancias e incluye el cannabis, indicando que en esta lista cuarta del año 1961 se encuentra el cannabis, entre otras drogas, las cuales no están autorizadas ni siquiera para la investigación médica y científica. En rigor de verdad, los estados partes, por supuesto, se comprometen al uso indebido y al tráfico de los mismos. La particularidad que sucede es que en el año 1968, Rafael Michelin, se llama, es un científico que logra aislar el delta 9 tetrahidrocannabinol. El famoso THC lleva ese nombre científico porque está compuesto por 9 moléculas de tal, no voy a entrar en esa composición molecular porque nos vamos a perder todos, pero la idea es que ahí sí se pudo aislar el IFA, el ingrediente farmacéutico activo. Es decir, y una vez aislado el THC y el dronabinol, que son los dos
componentes psicoactivos que tiene de los más de 100 encontrados, sí, la Convención de 1971 específicamente incluye en las listas correspondientes el THC y el dronabinol, que son los dos componentes que dentro de la lista de estupefacientes están ingresados. En consecuencia, y para cerrar el marco jurídico internacional, lo único que agrega en 1988 son los precursores, que son muchas sustancias extras que son necesarias. ¿Recuerdan el caso famoso de la ruta de la efedrina? Bueno, la ruta de la efedrina es un precursor que se utiliza para la elaboración de otro tipo de estupefacientes. Entonces, algunos de los precursores no tienen la potencialidad perjudicial que tienen directamente los estupefacientes, pero es necesaria su presencia en su composición para poder elaborar estupefacientes. ¿Y cómo comienza, dejando el plano internacional, cómo comienza a redactarse la legislación en relación con los estupefacientes o en su defecto o al final del camino en relación con el cannabis medicinal? La primera ley que nosotros encontramos en Argentina es la ley 17818 del 68, que tiene más la pinta de ser una ley administrativa para empezar a recetar por parte de los médicos, aunque lo que hace es una adecuación generalizada a la Convención de Viena única del año 61 y adopta las mismas, al punto tal, y me permito leer para ser exacto en cuanto a los artículos. El artículo 1 dice: los efectos de la presente ley se consideran estupefacientes, las sustancias, drogas y preparados enunciados en las listas anexas de Naciones Unidas, Convención Única sobre Estupefacientes del año 61. Además, el Estado se compromete a que, en tanto y en cuanto las investigaciones determinen el ingreso a estas listas, serán publicados. A eso se le suma que las listas se actualizarán de manera semestral a partir de esta ley para tener el conocimiento básico cuáles son las sustancias que se van actualizando en las diferentes listas. ¿Por qué? Porque esa es la forma de considerar un estupefaciente a los elementos o los componentes. Y en particular, el artículo 3 queda prohibida la producción, fabricación, exportación, importación, comercio y uso de los estupefacientes contenidos en la lista 4. ¿Se acuerdan? La lista 4 era aquellos que estaban, primero, que tenían una potencialidad perjudicial, segundo, que tenían un gran poder adictivo, y en la Convención del 61 implicaba que los de la lista 4 no pueden ser utilizados ni siquiera para protocolos de la medicina humana. La segunda ley que encontramos en el desarrollo de la legislatura nacional es la ley 20.771/74, que a los efectos, me dejo los anteojos, me permito leer taxativamente porque acá sí ya empieza a acercarse un poco más a lo que se hace con la planta de cannabis. Solamente dos artículos. El artículo 2 será reprimido de 3 a 12 años el que, sin autorización o con uso ilegítimo, siembre o cultive plantas o guarde semillas para la elaboración de estupefacientes o materias primas. Y además agrega: fabrica, produzca, extraiga, prepare estupefacientes, comercialice con estupefacientes, entregue, suministre, importe o intente ingresar al país. A lo que se suma el artículo 6, voy a ser lo más conciso posible para no aburrir con artículos. En cuanto a que la pena será de 1 a 6 años, cuando por las cantidades determinadas esa tenencia de estupefacientes sea para su uso personal. Y acá hago un primer parámetro para hacer una valoración de que la opinión pública, es decir, aquellos que tal vez no estén conectados a nuestra capacitación porque no son profesionales del derecho, la opinión pública muchas veces considera, y los abogados que nos dedicamos a la profesión, a veces lo vemos, a veces lo criticamos y a veces lo valoramos. Decía entonces que
en muchas de las oportunidades, los jueces no tienen la misma conceptualización que la opinión pública. Es decir, el argumento de sus fallos no va en dirección de lo que la sociedad está pidiendo, no solamente los jueces, sino las leyes. Nosotros tenemos una ley de estupefaciente que está vigente del año 89, y del año 89 al 2025, vaya, si han pasado años. En consecuencia, no solo los jueces, sino que la legislación muchas veces no acompaña la realidad actual. Bueno, en esta oportunidad, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sorprendieron. Pongamos en contexto, y para eso voy a hablar de la jurisprudencia o el fallo Basterrica, que solamente la voy a pasar por arriba porque todo aquel que fue abogado lo ha escuchado, lo ha estudiado. Más me interesa al final del camino contarles de recurso que está en movimiento en la Cámara Federal de acá, jurisprudencia del 26 de abril del 2024 del Superior Tribunal de Córdoba, que es mucho más actualizada y ya con toda la normativa vigente aplicada. Pero en Basterrica, este es un fallo del año 87, ustedes imagínense que nosotros veníamos de 6 años de dictadura militar, en la cual se encontraban absolutamente cercenadas las libertades individuales. Entonces, la Corte sí supo pararse en el lugar que correspondía. Gustavo Basterrica era un guitarrista que tocó con Charly García, el Flaco Spinetta, y era en ese momento parte de los abuelos de la nada. La cuestión es que en una oportunidad les secuestrado 3 gramos de cannabis y 0,6 gramos de clorhidrato de cocaína. Entonces, por la escasa cantidad, y como venimos viendo de la ley 20771, se lo procesa por el delito de tenencia para uso personal, ¿sí? Artículo 6 de la 20771. Recuerden, recuerden que nosotros veníamos de Colavini. Hagamos un poquito más de historia. Y escuchen, para aquel que no recuerda, el fallo Colavini, ¿sí? Lo mismo, una situación con estupefacientes en la cual reprimía la tenencia de estupefacientes porque el consumidor era considerado un peligro para la moral pública. Es decir, el bien jurídico moral pública se encontraba más allá de las condiciones en las cuales se lleva a cabo el consumo, ¿sí? Era un peligro el consumidor por sí mismo. Derecho penal de autor de la teoría de aquellos años de derecho penal. Pero no solo eso, se estaba en la creencia, y así lo dice el fallo, que si yo le retiro los consumidores a los narcotraficantes, ellos se quedan sin mercado. Bueno, imagínense los resultados catastróficos detrás de esa ideología, ¿no es cierto? En conclusión, ¿qué dice el fallo del año 87? Viene a aplicar, a declarar inconstitucional, perdón, el artículo 6, que ya acabo de leer, sobre la base del paraguas intuitivo que nos ofrece el artículo 19 de la Constitución Nacional, que implica que las acciones privadas de los hombres, que en tanto y en cuanto se lleven en esas determinadas circunstancias, es decir, en privado, y que no afecten a terceros ni a la moral, las buenas costumbres, solamente queda al arbitrio de Dios o las personas y no puede ser atropellado por los poderes del Estado, ni por una ley. Continuando con la legislación argentina, en el año 1989 se dicta nuestra actual ley de estupefacientes, la 23737. Ustedes están en pleno conocimiento de que está absolutamente vigente, pero imagínense cuando nosotros vamos a dar una capacitación, dicho sea de paso, tenemos una capacitación en la Universidad de Sáenz Peña, eh, dentro de unos 30 días más o menos, en las cuales muchas veces vamos a dar charlas abiertas al público, en las que me acompaña un médico para explicar debidamente las patologías, en las que yo le doy el contexto normativo para que pueda desarrollarse. Entonces, a lo que voy, el público en general cree que como apareció la ley de cannabis medicinal, es como que la ley de estupefacientes ha quedado derogada o no está vigente. No, todo lo contrario. ¿Sí? Ay, disculpen, esto no tenía que pasar. Me acaba de sonar el teléfono. Perdón. Decía entonces, a los efectos, en el año 89 se le dicta la 23737, que, voy a ser nuevamente sintético, será reprimido de 4 a 15 años el que
siembra, cultive plantas o guarde semillas o precursores. ¿Por qué precursores? Porque es del año 89 y acabábamos de venir de la Convención de Viena del 88 que los incluye. Y después vuelve a repetir, produzca, fabrique, extraiga, prepare, comercie con estupefacientes, comercie con plantas y sus semillas. Eso va a ser clave después cuando vayamos un poco más adelante. Entregue, suministre, aplique, facilite a otros a título oneroso. Y el artículo 14 habla de la tenencia simple y de la tenencia para consumo personal. Cortito también, será reprimido con 1 a 6 años el que tuviera en su poder estupefacientes. La simple, la pena será de 1 mes a 2 años el que por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que es una tenencia para uso personal. Otra vez la Corte, y en el año 2009, y con el famoso fallo Arriola, declaró la inconstitucionalidad de este artículo 14. Este sujeto Arriola es detenido en Rosario con otros 5 amigos cuando salían de la casa y a todos ellos se les encontró entre 1 y 3 cigarrillos de cannabis. Fueron procesados en consecuencia por la escasa cantidad, artículo 14 de la 23737, en consecuencia, tenencia para uso personal. ¿Qué hizo la Corte el 25 de agosto del año 2009? Es declarar inconstitucional esta tenencia para uso personal sobre la misma base del principio de reserva que adelantamos en Basterrica. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre la base de que las acciones privadas de los hombres quedan a su propia reserva y que no puede atropellarse a través de las legislaciones que se dicten a dichos efectos. ¿Sí? Con esto, lo que hicimos fue un panorama de lo que todos en la Facultad de Abogacía fuimos estudiando cuando desarrollamos Derecho Internacional en el marco jurídico internacional y Derecho Penal cuando aprendimos estos tipos penales en particular. La otra mitad de la normativa o el abordaje jurídico tiene que ver con específicamente el 29 de marzo del año 2017 se dicta la ley 27350, ley para el estudio y la investigación científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Recuerden que al principio conceptualizamos a la planta para conocer cuáles son los derivados. En la faz técnica, lo que hace la ley de cannabis medicinal es venir a crear un programa nacional para el estudio y la investigación que tenga por objetivo promover acciones de concientización para el desarrollo del cannabis medicinal con el objeto de la protección integral de la salud, buscar evidencia científica y para eso desarrollar investigaciones, estadísticas, pero a su vez, aquellas personas que quieran tratarse con cannabis medicinal, se las invita a poder participar de las investigaciones para sacar conclusiones que sean satisfactorias. Atender, sobre todo, efectos secundarios que pudieran darse con la utilización de llevar a cabo la capacitación profesional. Bien, esos son los objetivos en general que tiene la ley antes de ser dictada, porque lo que pretende de fondo es crear un registro voluntario de pacientes y familiares de pacientes para que a través de la prescripción médica y el tratamiento indicado puedan acceder a los tratamientos medicinales, terapéuticos y paliativos que tengan su origen en la planta de cannabis o en los derivados de la planta de cannabis. ¿Qué es lo que se observa? Una ampliación del derecho a la salud. Usuarios y usuarias acceden a este derecho constitucional como un nuevo tratamiento coadyuvante de los tratamientos convencionales. Además, y no es un dato menor que después se empieza a moldear, pretende el acceso gratuito a los derivados o a la planta de cannabis.
y cómo hace para lograr este acceso gratuito o este criterio estatista, como dice allí la imagen, es pone en cabeza del CONICET y del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el cultivo. Y dispone para el ANLAP, que es la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la analítica. Y dispone, según la ley de farmacia, que la dispensa sea únicamente a través de farmacias. Pero, ¿qué es lo que viene a ser este registro voluntario de pacientes y usuarios? ¿Se acuerdan cuando leímos el artículo 5 de la 23.737? Lo que le genera, y ahora lo vamos a ver en su reglamentación, porque ahí empieza a tener mucho más condimento el programa. Lo que viene a hacer es una autorización del artículo 5 de la ley 23.737, que en su inciso A decía, al que siembre, cultive, guarde semillas. ¿Sí? Entonces, lo que brinda es una excepción, vía de excepción, la posibilidad de registrarse. Como toda ley, y acá es donde la gente de a pie empieza a preguntar más, ¿sí? ¿Cómo se hace para comprar un aceite de cannabis? ¿Cómo obtengo el trámite de autorización? ¿Qué médico tiene que prescribir cannabis? Bien, esta ley se reglamenta por dos decretos. El decreto 883 del 20 y el decreto, aclaro, 800/21. Tiene un errorcito ahí, no es 800/20. Recuerden que nosotros teníamos un decreto específico sobre cannabis medicinal que era el 738/17. Ni bien salida, la ley 27350, se dicta un decreto para reglamentar. Pero es demasiado limitado este decreto porque autoriza exclusivamente a la patología epilepsia refractaria y además pone en cabeza de el médico especialista en neurología y neurología infantil, los únicos que pueden prescribir cannabis medicinal. Entonces, con aquella idea de la ampliación del acceso a la salud, se reglamenta el programa y, por supuesto, se aboga a que las provincias, esto es más bien parte de la ley, se aboga a que las provincias adhieran. Como dato anecdótico, Chaco se encuentra adherido a la 27350 a través de la ley 2751G y Corrientes también se encuentra adherido a través de la 6457. Pero vamos al trámite, vamos al reglamento. Lo que viene a ser el decreto 883 del 20 es poner en movimiento la 27350. ¿Cómo? Creando el famoso ReproCan. El programa se llama Registro de Programa Cannabis. Esas son las siglas ReproCan. Y que de manera sintética dice, ya vamos a ir con el trámite que es el más interesante, aquellos pacientes con indicación médica de tratamiento medicinal, terapéutico, paliativo del dolor con derivados de la planta de cannabis, que tengan su prescripción o su receta médica, tienen la posibilidad de acceder a este tipo de tratamientos. Además, como dato a estos efectos anecdóticos, el reglamento también pone en movimiento un consejo consultivo que crea la ley, lo cual está muy bien, para poder llevar análisis, control, y ese consejo consultivo además no solamente está formado por autoridades públicas, sino que se le da participación a las organizaciones no gubernamentales, a las universidades, etc. Ahora pasemos a la parte del decreto 800/21, y ahí sí es donde inicia o se pone en movimiento el ReproCan. Habilita el cultivo controlado. Entonces, hagamos práctica administrativa de trámite. A través de este decreto y en cada uno de sus anexos se clasifican las formas de registro. Uno puede registrarse como paciente autocultivador, es decir, una persona de a pie que tiene que loguearse a través de Mi Argentina, donde están los datos biométricos de las personas y que se tienen como válidos. Obviamente que existe la protección de los datos personales por la Ley de Protección de Datos Personales.
Y este paciente puede desarrollar su cultivo o subrogar el cultivo en otro, o pedirle a otro los derivados o la planta de cannabis en sí. Es lo que me lleva a hablar del segundo sistema de registro. Allí, como dice, el segundo sistema de registro es en calidad de cultivador solidario. ¿Cómo fue pensada esa idea de cultivador solidario? Imagínense el adolescente que cultivaba para la abuela que tomaba aceite de cannabis, o el caso más significativo, las mamás de mamá cultiva, que cultivaban sus plantas para darle a sus niños con las patologías que se encuentra indicado el cannabis, ya sea como terapia principal o coadyuvante, y ese cultivador fue pensado para esa figura. Y en tercer punto se encuentran las organizaciones no gubernamentales, para lo cual, con el cumplimiento de ciertos requisitos, pueden otorgarle a una cierta cantidad de pacientes ese cultivo subrogado que el paciente no quiso, no sabe o no le interesa cultivar. ¿Cómo se hace el trámite? Una vez que yo me logueo a través de Mi Argentina, la página del ReproCan, tengo que tener una consulta con el médico. El médico, como característica administrativa, debe estar en el REFEX. El REFEX es la matrícula federal que tienen los médicos. Así como nosotros tenemos nuestra matrícula provincial y la matrícula de la justicia federal, los médicos tienen el REFEX. Una vez que se produce la consulta médica, se otorga un código de vinculación para que el moderador, que va a ser el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad aplicable de la 27350, determine o no la autorización. El médico y el paciente van a determinar entre su consulta un diagnóstico primero que va a ser suscrito por el profesional actuante y un tratamiento con la dosis, la vía de administración, pueden ser gotas. Un médico dentro del cannabis medicinal no va a tener la opción de decir que se fume, pero sí está indicado el vapeo por convección para la materia vegetal. En consecuencia, tiene que haber un diagnóstico y un tratamiento, y además tiene que el paciente al lado del médico suscribir un consentimiento informado. ¿Y ese consentimiento informado es porque es una droga distinta a todas las demás? No, cuando se hacen tratamientos de protocolo con una droga nueva que están utilizando los mejores laboratorios del mundo, también se firma un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque es experimental, coadyuvante y además porque ambas partes en un tratamiento médico por una cuestión de responsabilidad tienen que conocer efectivamente lo que se va a realizar. Decía entonces, una vez que me cargo como paciente, tengo la vinculación con el médico, se carga el tratamiento, el moderador es del Ministerio de Salud y lo que determina es la aprobación o desaprobación del trámite. A la derecha tienen un carnet a la vista, absolutamente activo del ReproCan, que no afecta a daños personales de nadie porque está a mi nombre, a través de una mielomalacia en cervical 4, de la cual he hecho kinesiología tradicional, magneto, acupuntura, quiropraxia, hasta que encontré el cannabis medicinal. Y es el resultado del carnet que aparece para poder acceder al cannabis medicinal. Ahora bien, una cosita más. Ese carnet, ¿sí? Que está solamente copiada la imagen, lleva un código QR. ¿A qué viene lo del código QR? En particular, es cuando uno tiene una cuestión con las fuerzas de seguridad, a través del código QR automáticamente se abre la aplicación Mi Argentina y puede ver la autorización y la resolución que sí lo acredita. Finalmente, y en estos decretos reglamentarios, existen los rangos permitidos. ¿Qué son los rangos permitidos? Las autorizaciones. ¿Sí? El paciente o autocultivador tiene, conforme el anexo 3, la posibilidad de hacer de 1 a 9 plantas. ¿Y quién lo determina? El médico. No es lo mismo tomar materia vegetal para vapear que hacer una extracción. Para yo lograr 30 mililitros de aceite de cannabis, necesito una cantidad importante de gramos de cannabis. No es sencillamente caprichoso ni antojadizo que sean tales o cuantas cantidades de plantas. Quiero aclarar otra cosa. Además, las plantas, estas 9 y esta limitación, tienen que ser florecidas. ¿Se acuerdan cuando vimos las flores así importantes? Tienen que estar florecidas, porque si yo estoy haciendo vegetación de las plantas, como también fue explicado,
Esas plantas no tienen el IFA, el componente farmacéutico activo, no han desarrollado THC, por lo tanto puedo tener hasta más. Pero seamos concretos en cuanto a la teoría, y un paciente puede tener hasta 9 plantas y puede cultivar, como figura allí, en un cultivo intensivo, indoor, se dice, 6 metros cuadrados, y en el patio de su casa 15. ¿Qué pasa con el cultivador solidario? El cultivador solidario fue pensado como una mamá que cultiva para el hijo, o en su defecto, un chico que cultiva para la abuela, pero ¿qué pasa? Tenía la posibilidad de tener 150 pacientes. No es que uno siempre va en favor de la normativa para cannabis. Eso es criticable, porque yo puedo tener conexión con mis familiares más directos, pero darle 150 pacientes habilita, para que vean que uno tiene que ser crítico de la normativa, habilita que una persona pueda desarrollar cannabis para otros fines, y eso está penado por la ley penal. Y en tercer lugar, las ONG. Sí, las ONG tienen la posibilidad de producir, desarrollar, cultivar cannabis hasta 150 pacientes. Y si los 150 pacientes pueden tener 9 plantas, pueden hacer 1.300 plantas. Entonces, la pregunta disparadora del principio, cuando voy a hacer un allanamiento y tengo 1.300 plantas a la vista, ¿es un narco o un narcotraficante? No, un momentito. A lo mejor tiene 128 pacientes registrados que requieren de ese cultivo para poder llevar adelante su bienestar, su derecho a la salud. Entonces, atención. Y finalmente, la reglamentación se hace con el transporte. Muchas de las preguntas es, doctor, ¿qué hago si cuando tengo que subir al aeropuerto? Nada, lleve el carnet que está viendo usted en la filmina y ese carnet lo lleva a mi Argentina y usted va a poder viajar. La única particularidad que te dice la policía aeroportuaria, la policía es, no, no me muestre así el cannabis como si fuese una broma, porque no es una broma. Entonces uno simplemente con el carnet pasa sin problema. Y además puede llevar de 1 a 6 frascos. Ahí también podemos hacer una crítica. Hay 6 frascos tomando a razón de una gota cada 10 kilos. Estoy hablando, no es que no sepa, pero no estoy haciendo una prescripción médica, sino tirando un promedio general. También es mucho para el traslado. Bien. Con posterioridad a esta reglamentación del ReproCan, apareció una resolución que puso pata para arriba a mitad de los abogados que se dedican exclusivamente a hacer cannabis, y es la resolución 3132 del 24, del 16 del 8 del 2024. Ahora, hace menos de un mes. Voy a acelerar un poco porque vi que llevamos unos 50 minutos y quiero que puedan preguntar al final y se lleven todo lo que ustedes consideren. Esta resolución de agosto del 2024 dijo esto: el cultivador solidario no puede tener más 150 personas, va a tener específicamente 2, lo cual podría quedar corto, pero es razonable. Modificó muchísimo lo que somos nosotros, las fundaciones. Antes podían ser asociaciones simples, asociaciones civiles, fundaciones y, si querés, entraba cooperativas. Ahora solamente las fundaciones y las asociaciones, pero le agregó: las fundaciones deben tener en su objeto social los objetivos de la 27350. El directorio no tiene que tener antecedentes penales. Ojo ahí. Eso es un error en esa resolución, porque las mamás de Mamá Cultiva, que ahora son una fundación, todas estuvieron presas por plantar para sus hijos. Entonces, bueno, podés limitar los derechos de estas personas con una resolución del Ministerio de Salud. Además, se limita a 150 pacientes y no más. Antes, si vos justificabas, podías tener más de 150 pacientes. Y otro punto de controversia muy importante es que los médicos ahora no puede ser un médico clínico, un reumatólogo, más allá de que la psoriasis se trata con cannabis. Tiene que ser un médico que tenga una maestría o una diplomatura en cannabis. Absolutamente criticable. Los clínicos dan diazepam, no son neurólogos, o clonazepam. Los traumatólogos dan analgésicos fortísimos y no por eso tienen una especialidad en analgésicos. Muy criticado, pero las leyes están para ser contadas en esa condición. Y después sí se comienza a avanzar. Estos son más del tipo administrativo, por así decirle. En el año 2022, el Ministerio de Salud crea la categoría de producto vegetal a base de cannabis. ¿Qué es este producto distinto? Es diferente del medicamento, de la especialidad medicinal del decreto del año 92, y es diferente del medicamento herbáceo. De cualquier manera, estoy escuchando. Ay, disculpen, por favor, hay alguien que tiene el micrófono activado y Ahí está, ya lo desactivamos. disculpen.
Decía entonces, este producto vegetal a base de cannabis no es ni el medicamento de especialidad médica de la ley correspondiente de medicamentos, ni el medicamento herbáceo como el decreto correspondiente a la resolución del medicamento herbáceo, pero igualmente debe ser pasado por ANMAT, ¿sí? Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y de Tecnología Médica, y con venta, con receta, dispensado en farmacias. Sigo porque esto es principalmente administrativo. La disposición 64 y 61 del 22 lo que hace una guía de autorización para el desarrollo del cannabis en vegetales y los derivados. Lo que hace es tomar al Instituto Nacional de Medicamentos y al Instituto Nacional de Alimentos para hacer buenas prácticas de desarrollo en agricultura y buenas prácticas de manufactura. Sí me gustaría detenerme, porque esto tiene impacto en las resoluciones, en INASE y cerrar antes del caso práctico, y con eso me quedan 15 20 minutos nomás. INASE. ¿Quién es el INASE? El INASE es el Instituto Nacional de Semillas. Allí se registran todos los germoplasmas o materiales de propagación. ¿Qué es germoplasma y materiales de propagación? Son las semillas del lino, del girasol, del maíz, con todas sus genéticas diferenciadas. Entonces, en el año 2021, el Instituto Nacional de Semillas autoriza la inscripción, ¿en dónde? En el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad Cultivares, las variantes que se puedan estabilizar de cannabis sativa L. Es decir, la legalidad ha llegado a un punto tal que les permiten tener nombre propio, tener un dueño. En consecuencia, se puede inscribir una semilla y ser el propietario de esa semilla. Y para mencionarles, aparecen diferentes categorías para inscribirse en el INASE. En la filmina figuran tres que me interesan desarrollarlas porque son las más interesantes. A. Fitomejorador de la especie o de la genética. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan al principio cuando vimos la sexualidad de las plantas? Yo voy creando nuevas plantas. En consecuencia, el fitomejorador es el único que puede inscribir en el Registro Nacional de Cultivares. Pero para inscribir, no es que hace 50 plantas, va y las muestra y nace. Para inscribir tiene procedimientos internacionales para buscar la estabilidad y la trazabilidad de una genética determinada. Como se hace con la soja que consumimos y con el girasol, con el cannabis pasa lo mismo. Entonces el fitomejorador, y tiene impacto sobre la pregunta disparadora. El fitomejorador, si está haciendo estabilidad y trazabilidad por semillas, tiene que tener dos bancales, bancales son camas de plantas, de 80 plantas cada uno. Entonces, si alguien va a hacer un allanamiento sobre alguien que está 80, y al menos pedirle la resolución de NACE, más allá de la inteligencia, si sale o no sale gente alrededor con eso. En segundo punto, me interesa la categoría F. ¿Por qué? Porque la categoría F es la posibilidad de dispensar semillas y plantines. ¿Sí? Si usted fuese paciente y viene a buscar una ONG, la ONG mía, que está escrita en la F, en la categoría F, puede otorgarle semillas y plantines. Nosotros estamos trazabilizando una genética y estamos buscando el nombre de la misma. Y el tercer punto de la resolución de INASE, de las categorías de INASE, dice ahí categoría K. Categoría K es la autorización que vos tenés que tener como vivero, sea cual fuere lo que vayas a desarrollar, que te permite hacer 30.000 plantas por año. ¿Se entiende o no lo sustanciosa, lo dificultosa, lo compleja que es la normativa del cannabis? No es que solamente a la vuelta de mi casa están desarrollando una plantación o un cultivo y yo livianamente puedo decir, como hay 40 plantas, se dedican al narcotráfico. No, hay muchos proyectos privados en la Argentina, Rioja, Corrientes, Jujuy, que han invertido millones de pesos en esos desarrollos. Para cerrar la normativa, si bien no es parte del cannabis medicinal, se dictó la ley de cannabis industrial, la 27669. Esa ley va a crear el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Crea la agencia reguladora de la industria del cáñamo y del cannabis industrial, conocida como la ARICAME. Fue creada en el 2023, dictó dos resoluciones, la 1/2024 y la 1/2025. Eso no es poner en movimiento los órganos administrativos para el desarrollo de la industria. Volvamos a la ley.
La DICAME es quien va a estar encargada de dictar las normas para todo verbo que se quiera hacer con cannabis de los dos, medicinal e industrial, ¿sí? Producción, cultivo, importación, exportación, distribuidor, logística, transporte y lo que sea necesario. Además va a fiscalizar, además va a cobrar las tasas, además va a hacer auditorías, inspecciones y requisitos, con la salvedad de que aquellos cultivos autorizados por la 27350 le pertenecen a la 27350 y que quedan fuera en consecuencia los cultivos que va a desarrollar la 27669 de la ley de estupefacientes. Como marco tiene un directorio determinado. Esto daría fin a la normativa vigente a los efectos de haber comprendido en natural la planta, su desarrollo, su inicio, su fin y sus potencialidades o propiedades, lo que está escrito, primero con lo que aprendimos en la universidad, que es derecho penal, ley de estupefacientes, marco jurídico y desarrollo de legislatura argentina. Es decir, Argentina es bastante avanzada en lo que tiene que ver con cannabis medicinal. Bien, entonces ahora voy a dar paso al caso práctico más administrativo que de jurisprudencia. ¿A qué me refiero? Les conté que hice ciertas diplomaturas, entonces me empezó a interesar el tema. Imagínense un abogado aprendiendo de la descarboxilación de la molécula para transformarse de THC a T. ¿Qué quiero decir con esto? En tanto hablábamos de normativa aplicable, íbamos 10 puntos, pero empecé a aprender el cultivo intensivo, la bioquímica de la planta, el sistema de extracción para hacer aceites, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me hizo picar el bichito, eso me permitió contactarme con médicos, más allá de que mi familia ampliada está muy vinculada con los médicos, y a partir de ahí empecé a darme cuenta que había una falta de información supina acerca del desarrollo de esta planta, un estigma social y barreras legales por todos lados, porque no se podía acceder. Y eso es lo que me llevó a querer formar una fundación. Pero esa fundación, de acuerdo a lo que acabamos de aprender, tiene que pasar un montón de estándares normativos, primero, y de calidad en segundo punto. No es que una fundación vino que aprendió dos diplomaturas en cannabis y las desarrolló. Al principio no encontraba médicos especialistas en endocannabinología. Estaban en el interior, pero después me di cuenta que en el Chaco había cuatro o cinco, puedo nombrar varios, doctor Carranza, doctor Aleman, doctora Mosati, en Corriente otros tantos, doctora Rafín. Después me empecé a vincular con bioquímicos. ¿Dónde puedo hacer analizar? Me encontré con el bioquímico Delfino. Después dije, para un cultivo necesito ingeniero agrónomo, ingeniero Santa Cruz que trabaja conmigo, otro ingeniero que nos ayuda a hacer los trámites de INASE. Después me dije, bueno, necesito una nutricionista, si el objeto a mí... Entonces, una fundación no es que solamente se dedica a hacer tal o cual cosa, sino que sobre esos pilares y sobre todo por las barreras legales y más que nada el desconocimiento, se me ocurrió montar con este equipo de personas una fundación que siga los siguientes objetivos. La investigación científica, médica, legal e industrial en el uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor, garantizar y promover un cuidado integral de la salud y asesorar a particulares y empresas. A nosotros nos llama una empresa de Corrientes que nos pide que le consigamos para hacer cultivo a gran escala y a su vez el asesoramiento legal porque no tienen idea qué es y dónde se deben inscribir. O la señora que vi que está afuera de la sede legal de mi fundación, toca el timbre y dice, te escuché, querido, me gustaría saber dónde compro aceite. No, señora, primero vaya al médico que le prescriba la indicación exacta y a partir de ahí nosotros buscamos la autorización administrativa que acabamos de ver para poder dispensarle cannabis. Pero a los efectos de la normativa vigente, esta fundación que hablamos, ¿qué debe tener? En primer lugar, una inscripción en personas jurídicas. A su vez, el acta constitutiva y el estatuto debe respetar los objetivos de la 27350. Debe contenerlo, y esa que tienen a la vista es la Fundación Chaco Cultiva y su correspondiente autorización. En segundo lugar, tiene que, quiero destacar que hoy en día esta resolución no es necesaria, ¿sí? Tiene que estar vinculado al Ministerio de la Salud, al Ministerio de Salud en el CISA.
Sistema Integrado de Salud Argentino, Sistema Integrado de Información de Salud Argentina. Esa es la disposición que el 30 de agosto del año 2022 vincula a la Fundación Chaco Cultiva por el plazo de 4 años en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, que hace el Ministerio. Ve si vos cumplís los estándares para poder dispensar medicina. En tercer lugar, y no hay resolución al respecto, por eso están viendo esta imagen, la ONG debe loguearse al ReproCan, pero el ReproCan es una página web, no emite una disposición, una resolución, entonces ese es el extracto del que la fundación está autorizado, porque se puede ver la fundación en el ReproCan. Los datos del apoderado, hay que cargar todo, ahí nosotros brindamos dónde está la sala de cultivo, dónde hacemos el fitomejoramiento, dónde guardamos, etcétera. Entonces no, el seguimiento de las normas te da la seguridad de la legalidad. Lo que hablábamos hace un ratito, el INASE, Registro Nacional de Comercio y Fiscalización. Esa es la autorización que tiene la Fundación Chaco Cultiva de sus salas de cultivo. Y posteriormente lo que debe lógicamente hacer cualquier persona jurídica inscripta es en AFIP, en ATP, la autorización en la Municipalidad de Resistencia y en los demás registros. Bien, dije entonces, ¿cuál es la actualidad antes de pasar a unos detalles de jurisprudencia, porque son muy nuevitos? ¿Cuál es la actualidad de toda esta normativa vigente que nosotros desarrollamos al día de hoy, 22 de mayo de 2025? ¿El ReproCan funciona? Hemos cambiado de gobierno en diciembre del 2023, no tiene por objeto hacer ningún tipo de apoyo, desapoyo, ideología, ni mucho menos. Hemos cambiado de gobierno y de diciembre del 2023 hasta la fecha, ejemplo, en mi fundación hay 7 trámites de un año y 11 trámites del otro, todos con pronto despacho, pero ninguno con aprobación del ReproCan. ¿Qué dije del ARICAME? La agencia reguladora de los dos tipos de cannabis, del industrial y del medicinal. 2 resoluciones en 2 años. Entonces, las libertades individuales o la búsqueda de la libertad de los derechos individuales en materia de cannabis medicinal al menos ha quedado pisado, ha quedado lento. No quiero decir que no haya salido ninguna. Es más, Aricame le dio ayer mismo a la Fundación Maregua una licencia. Aplausos por eso. Entonces, el lugar actual es, teníamos la imagen, tenemos una ley que puede ser criticada, que puede ser mejorada. Tenemos los organismos capacitados, ni hablar, todos los organismos públicos trabajan muy bien, pero está todo bastante estancado, como para hacer un resumen final de la normativa vigente. Y sí me empiezo a despedir con 2 o 3 temas de jurisprudencia que tienen que ver con el cannabis medicinal, ¿sí? Y, ejemplo, 26 de abril del 2024, 26 de abril del 2024, a la vuelta de la esquina. Córdoba Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Los hechos. Una señora viajaba en su auto con 11 potes de crema de cannabis y 275 gramos de flores. 275 gramos de flores debe ser una bolsa así. No sé si la alcanza a ver. Este, si la alcanzan a ver. La falta de afecto, ¿qué es lo que resolvió el Superior Tribunal de Córdoba? Que no estaba afectada la moral pública ni la situación del tercero. ¿Por qué? Porque la señora fue detenida en un control policial y se demostró que estaba yendo a la casa de la madre que padece una patología terminal y que utilizaba, de acuerdo a los análisis que tenía, cannabis medicinal hace mucho tiempo. Entonces hay una ausencia total de que demuestren que el destino utilizado de la sustancia era otro que no sea la dispensa medicinal. Segundo análisis, para hacerlo lo más rápido posible. Un cultivador solidario sin autorización, un cultivador solidario sin autorización del ReproCan, que es el caso típico. Les acabo de decir, tengo 11 y 7, 18 trámites trabados. Y sin embargo, esta gente que no está enferma, no sigue evolucionando su enfermedad, ¿qué hago con esta gente? Jurisprudencia del año 2022, FGN, sobre el cultivo de plantas para producir estupefacientes. Dice, corresponde sobreseer al imputado, ya que éste no estaba vinculado al cultivo de plantas de cannabis con la intención de insertar su producido en la cadena de tráfico, sino que su verdadera vinculación estaba motivada por una finalidad benévola, esto es, ayudar a su progenitor a paliar los efectos de los padecimientos. Entonces hay como un llamado de atención, no un llamado de atención, sino abramos los ojos. A partir de la ley que es para pensar los tribunales, ¿no?
existe un nuevo escenario con relación al cultivo de la planta de cannabis del que debe ser analizado en un caso concreto, por cuanto ante determinadas circunstancias y con el fin de tener un efecto curativo o paliativo de la salud, dicho cultivo puede quebrantar no la salud pública y ese es el bien jurídico protegido por la 23737 de nuestra ley de estupefacientes. Para cerrar, la Cámara Federal, agosto del 2024, dejó firme el sobreseimiento de una mujer por tenencia de plantas sin reprocan, que es el caso que se va a empezar a dar ahora. ¿Sí? Ahora voy a agregar una cosa ahí nace. Mujer que cultiva para hacer cremas. ¿Sí? Este es muy bueno porque pidieron el sobreseimiento porque era tenencia para uso personal, pero el fiscal dijo, no, 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 no. Acá no hay ni siquiera tenencia para uso personal. Y dice lo siguiente. Juzgado de Catamarca procesó a una mujer sin prisión preventiva como autora del delito de estupefacientes. La Cámara hizo lugar a la presentación y confirmó sobre la base de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Pero el fiscal, que pidió a través de un recurso, dijo, consideró que la conducta endilgada por la mujer es atípica, pero por unas razones distintas de las expuestas por la Cámara. ¿Por qué? Respecto al uso medicinal del cannabis y la falta de inscripción en el ReproCan, el fiscal general coincidió con el fiscal recurrente en cuanto que la imputada no tenía plantas para consumo personal. Por lo tanto, no requiere una sanción penal, en su caso una sanción administrativa, por no haber cumplido el requisito necesario. Y si a eso le sumamos que ReproCan no te autoriza un trámite hace un año y medio, ¿quién está en mora? ¿El Estado o los pacientes? Para finalizar, y sobre la muestra, tengo jurisprudencia de Corrientes, que es lo más cercano, y estoy siguiendo una jurisprudencia que está en Cámara Federal de aquí de Resistencia, de manera que con esto, y espero no haber sido tan largo, a mí me gusta hablar mucho sobre el tema porque soy un apasionado del tema y he estudiado al respecto, entonces no quería que se haga muy extenso y como toda clase extensa en la que el profesor no está haciendo morisquetas frente al curso, se vuelve un poco tediosa, de manera que ahora sería bueno abrir a la posibilidad de preguntas, si yo las puedo o encontrar por escrita o escucharlas. Por supuesto que no tengo todas las respuestas, pero aquí estoy para que mis conocimientos puedan ser transferidos. Te voy diciendo las Sí, tanto vías. Eh, bien, la primera pregunta decía, ¿qué médicos están habilitados y si hay una lista de enfermedades o patologías a las que se aplican? bien. En primer lugar, voy a hablar de los médicos, ¿sí? Si bien hice referencia cuando hablaba de la resolución del 16 de agosto del 2024, hoy día los médicos que son aptos para prescribir tratamiento del cannabis deben tener una diplomatura o una maestría especializada en endocannabinología. Antes de agosto del 2024, cualquier médico podía prescribir cannabis. El tema es que cualquier médico no sabe sobre cannabis. Entonces es necesario que tenga ciertos conocimientos. ¿Por qué? Se me ocurre un ejemplo. No es lo mismo a alguien que tiene ansiedad darle un aceite quimiotipo 1, no los quiero perder, pero quimiotipo 1 es que tiene mucho THC, ese componente psicotrópico, que darle un quimiotipo 2, un quimiotipo 3. Entonces yo a la ansiedad, si me equivoco con la prescripción, le puedo despertar el pánico. Entonces ese chico no puede comprar a la vuelta de la esquina un aceite que la extracción la haga el vecino. Tiene que ir a un médico. En consecuencia, respondo a las dos cuestiones. Los médicos hoy en día requieren una diplomatura o maestría en endocannabinología y las patologías antes estaban restringidas. Ahora, siempre que se justifique por la prescripción médica, puede ser dado para un sinnúmero de patologías. Pero se encuentra limitado ¿a qué? A la carga que se hace en el ReproCam. ¿Por qué? Porque como toda trámite en la computadora, como nos enojamos y nos hacen apretar el menú 1, menos 2, cuando vos ponés la patología, como médico, no podés escribir la que quieras. Tenés que encuadrarlo en la solapa en la que figuran un montón de patologías. Quiero que sepan que no son cinco o seis, ¿eh? Hay una lista muy grande de patologías que se utiliza como teoría coadyuvante. Entonces, médicos con especialidad o diplomatura y las patologías indicadas en la página misma. Hay otra pregunta más, Y Tobías, que dice,
Quisiera preguntar qué criterios tiene el Ministerio de Salud para aprobar o no el ReproCan. ¿Se realiza el seguimiento de los casos de pacientes y de los cultivadores solidarios para verificar el cumplimiento del reglamento? Bien, los criterios que sigue el Ministerio de Salud están más bien prescriptos por el médico que sube el trámite, que es quien fundamenta el diagnóstico y el tratamiento, la vía y la dosis que debe hacerse. Si me querés preguntar en la práctica, así como estuve a favor de la legislación, así como critiqué la legislación, aunque te deje tener 6 frascos para transportar, controles hay muy poco. No están los controles de las autoridades competentes. ¿Quiénes serían? El Ministerio de la Producción, si es industria de cannabis medicinal, o el Ministerio de Salud, sino que más bien hay la persecución del Ministerio de Seguridad, más bien para cazar, ¿sí? Narcotraficantes, lo cual está perfecto, a eso se tiene que dedicar, pero no hay un control exhaustivo para aquellos que realizan actividades con cannabis medicinal. Imagínate, dictaron 2 resoluciones en 2 años. Lo frenaron y lo pararon. Otra más. Sí. Las que quieran, anímense, ¿eh? Para uso ¿Cómo se veterinario, hace una extracción? Sí, escucho, perdón. ¿cómo? Perdón, perdón. Para uso veterinario, ¿también se requiere autorización? Bien, si bien está incluido, si bien está incluido en la 27.350 y el desarrollo posterior que hicieran, el veterinario tiene que introducirse dentro de una fundación o vincularse a un cultivador solidario para el desarrollo. No es que el perro necesite una autorización administrativa determinada, no. El agente que lo prescribe tiene que estar, pero sí es parte de la ley. Ok. Una más. No, hay dos más. ¿Nos Bien. podría compartir material de jurisprudencia y contenidos de esta capacitación? Sí, no hay ningún problema. Yo soy muy público con lo que voy encontrando, al punto tal que me ha tocado charlar con funcionarios y realmente me puedo quedar charlando hasta las 8 y que me pregunten todo de cosas, desde cómo se hace una extracción por prensa, por etanol, porque me interesa, pero también me cuestionen y me digan, pero esta normativa le da lugar a vender a los muchachos del barrio. Bueno, pues hombre, vayan y contrólenlos y que cumpla estos requisitos. Decía, yo soy muy público con la información, tanto el material como el compendio de jurisprudencia. Muchos de ellos tengo el extracto y la carátula, porque es demasiado grande para poder ofrecerlo, pero para poder ofrecerlo en cuanto a material, digamos, a prestar o a otorgar. Pero podemos buscar un vehículo, si ustedes me permiten, compartir @Fundación Chaco Cultiva, que es nuestra vía de comunicación para poder vincularnos hacia los pacientes, hacia los profesionales o quienes ustedes consideren. Ahí está el mail, nos pueden pedir y nosotros sin ningún problema les vamos a ofrecer el material de la charla, la normativa aplicable, que por ahí no es fácil de encontrar, y sobre todo la jurisprudencia que necesitan. Bueno, una última y además te agrego, Tobías, que hay un montón de felicitaciones y de agradecimiento por la claridad y la profesionalidad con que explicaste cada una de las cuestiones relativas al tema. Bien. Alguien pregunta, entonces, para el carnet del ReproCan, ¿el médico es quien debe hacer la maestría? ¿Y quién la dicta? Perfecta pregunta. Sí. No solamente qué me dicta, sino que qué contenidos o qué cantidad de cargas horarias tiene que tener esa diplomatura. Excelente pregunta. Bien, en la nómina de universidades que se encuentran aprobadas por el CONEAU, ¿sí? Se presentan diferentes estudios que tienen que tener una carga mínima determinada para hacer una maestría o una diplomatura, ¿sí? Esas presentaciones hay la Universidad de Río Negro, Chilecito, Córdoba, Rosario, UNR, Universidad de Buenos Aires. Todas esas que estoy nombrando tienen al menos diplomatura en cannabis. Y algunas tienen especialidad para los médicos, pero la respuesta inicial sí, es el médico el que debe tener la maestría para poder vincularte al ReproCan una vez que vos subiste los trámites y prescribirte cannabis medicinal. Ok, esa era la última pregunta, Tobías. No sé si querés agregar algo más, si querés hacer alguna recomendación específica
¿Cómo Bien. podrías, me parece, se me ocurre, si queda algún interesado más allá del mail que dejaste, cómo podrían interiorizarse más respecto de la tarea de la fundación? Bien, a eso iba y te agradezco el pie porque me sirve, ojalá que no se hayan ido la mayoría, ¿sí? Pero tiene que ver con lo siguiente. Estoy viendo una pregunta que dice, ¿existen capacitaciones para la fuerza de seguridad en la materia? Me gusta responder esa, después hablo de los servicios de la Fundación. Esta llegó recién, sí. Lo que quiero es explicarle a vos que tenés 35 años, a vos que tenés 59 años, a vos que sos mayor aún, ¿cómo debería adquirirse esto a través de una fundación o un cultivador solidario? Lo que uno tiene que hacer para poder consumir cannabis del tipo terapéutico medicinal es, en primer lugar, tener una consulta médica. Nosotros en la Fundación tenemos convenio con CIDO, Centro de Infusiones Oncológicas, donde nosotros tenemos un consultorio libre para que el que quiera tratarse va con un médico especialista en endocannabinología y puedes saber qué es lo que tiene y para qué lo va a usar. ¿Sí? Con posterioridad a eso, nosotros tenemos dos salas de cultivos, es decir, donde desarrollamos la materia prima que vamos a utilizar a los pacientes de la prescripción médica que me dio el médico especialista. A eso le agregamos laboratorios. Utilizamos el laboratorio de Corrientes del bioquímico Miguel Delfino. Yo soy un apasionado de esto. Se llama cromatografía en masa o cromatografía de gases para saber si le estoy dando el aceite con THC, el CBD o el CBN. Y finalmente lo acompañamos desde la fundación en la parte legal porque sin el trámite uno no puede adquirir cannabis medicinal. Yo no puedo todavía ir a la farmacia y decir, deme Cambis. Cambis es un aceite que está pasado por el ANMAT y que se vende en farmacia. Necesito la autorización. En consecuencia, el consejo es, en primer lugar, no compres aceite en cualquier lado, ¿sí? Anda al médico que te prescribe el aceite para no disparar alguna otra patología si te equivocas o si está mal hecho el aceite. Segundo punto, el acompañamiento médico y el conocimiento del aceite que vayas a tomar. El tercer punto, el conocimiento legal para ver si no estás metiendo la pata cuando vas a adquirir aceite a la vuelta de tu casa. Y nosotros en la fundación hacemos técnicamente esto, la capacitación. Y eso me lleva a la preguntita que vi acá abajo. ¿Se hacen capacitaciones a las fuerzas de seguridad? Como fui sincero durante toda la charla, he presentado dos notas al Ministerio de Seguridad y al jefe de la Policía del Chaco con el formato de nota que le presenté al Superior Tribunal y que no he tenido respuesta. Es decir, eso es lo que estaba esperando, que las fuerzas de seguridad tengan el conocimiento para saber si voy a atacar a una enfermedad o a un narcotraficante. Y si voy a atacar al narcotraficante, que lo hagan con toda la fuerza de la ley. Y si voy a atacar la enfermedad, que tengan las precauciones de saber cuáles son esas cuestiones administrativas o autorizaciones que le debo pedir. Perfecto, entonces damos por terminado, Tobías, tu exposición. Ah, para, Por supuesto. acá hay alguien más que dice que tiene otra inquietud. Eh, Dice, ¿por qué no da jurisprudencia del Chaco respecto a cuestiones de cultivo, ya que nombró que está siguiendo causas de Corrientes y Buenos Aires? Bien, las jurisprudencias que tienen que ver con el Chaco nos hemos acercado. Acá hay dos formas de tratar los estupefacientes o los cultivos, ¿sí? Y es en el ámbito federal y en el ámbito provincial. En el ámbito federal, lo que tiene que ver con los movimientos grandes de estupefacientes, y en el ámbito provincial, ya hace muchos años que hay un excelente servicio en narcomenudeo. Entonces, nos ha pasado con los profesionales serios que trabajan tanto en la justicia federal como en la justicia provincial, de tener conversaciones de profesional a profesional. Tengo la inteligencia hecha que voy a poder realizar tal o cual allanamiento y nos hemos vinculado para ponernos al día en cuanto a las legislaciones, autorizaciones aplicables, lo cual me parece superlativo, lo cual me parece importante de destacar de estos funcionarios que llevan adelante esta misión, porque uno no puede conocer todos los rubros y todos los aspectos. En consecuencia, hemos trabajado en conjunto. En cuanto a la pregunta específica de la jurisprudencia en relación con el Chaco, me ha tocado participar de unos chicos que sin el carnet de ReproCan, llevaban a cabo un desarrollo como el mío de la ONG. Es decir, sí tenían la autorización y la persona jurídica, sí estaban inscritas en la AFIP,
Sí estaban en la MUNI, sí estaban en todos lados, pero la página de ReproCan, que hace un año y medio estaba parada, no les daba el logueo para poder loguearse. Entonces, en un allanamiento les encontraron plantas y por supuesto que estuvieron detenidos. El proceso en este momento se está desarrollando, pero al final del camino, como el uso no era indebido, como la idea de esas plantas no era meterla en el circuito de comercialización, y no tiene como buen puerto. Después, mucho más que eso, salvo este recurso que sigo en la Cámara, de acá, que ni siquiera es de resistencia, el recurso viene de... No, no me acuerdo de dónde viene porque me lo pasaron hace 4 días y lo leí en estas 2 noches. Hay bastante poco en sentencias como para referenciar de cannabis medicinal en nuestra zona. Aparte es muy nueva la temática. Imagínate que del 2021 está reglamentada. O sea que el proceso, por más rápido que vaya, las jurisprudencias pocas que hay son 2022, 23, 24, y en el Chaco hay 3 o 4 que están solo en movimiento, que todavía no tienen una jurisprudencia para que yo te la pueda compartir. Ok, entonces damos por terminada la charla que por los comentarios generó muchísima expectativa y muchísima satisfacción también. Y te agradecemos muchísimo por haber estado tan a tono, digamos, con lo que el tema ameritaba. Bueno, les agradezco a ustedes de manera particular que realmente me atendieron. Es un placer venir a charlar aquí, a este salón, al Centro de Estudios Judiciales, al Superior Tribunal de Justicia que nos dio la oportunidad de venir a contar esto y cualquier cosa, ya sea en el Instagram y en los datos que se obtienen a través del Instagram, el mail, ahí también hay un teléfono. No duden en consultar cualquier cosa, pero cualquier cosa porque esa es la manera de avanzar en este tipo de temáticas a través del conocimiento y la capacitación. Así que, buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias.